Buenas, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy día, espero que hayan pasado una Semana Santa maravillosa y que hayan disfrutado con sus familias. Pero estamos muy contentos nosotros acá de comenzar una nueva temporada con esta nueva serie titulada Compañeros. Y es muy importante que nosotros pues escuchemos de ella porque hay algo especial en ella y es que el Señor tiene beneficios, tiene bendiciones, tiene promesas para todo el mundo. No solamente son para aquellos que Él ha elegido para que hicieran o hagan maravillas mientras están ah, llenos completamente al servicio del Señor. El año pasado nosotros comenzamos esta serie y la llamamos Lecciones de Elenco Secundario. Y sabemos que esta serie se trata de aprender de estos personajes en las Escrituras que no son los personajes principales. Ellos no son los personajes principales. Y todos nosotros conocemos los personajes principales en las Escrituras. Nosotros sabemos que son, por ejemplo, Jesús, Noé, Abraham, José, Ruth, David, Pablo, Débora y muchas otras personas más que fueron seleccionadas, fueron ungidas y fueron llamadas a hacer cierto trabajo para el reino. Sí, estas personas ven más allá de la vida y nosotros sabemos que Pablo decía que él sigue hacia adelante porque él ve la corona, él sabía que iba a recibir una corona y todas estas personas también sabían que más tarde ellos iban a recibir grandes bendiciones. Pero también nosotros sabemos que de 1,000 personas, una viene o es llamado, o a lo mejor del 1,000,000, una persona viene con estos talentos que el Señor ha puesto en esas personas con un propósito. Y cada uno sabemos que nosotros hemos sido creados por un Dios perfecto y con un propósito. Todos nosotros tenemos un plan. Dios nos ha creado con, con un plan para que nosotros lo ejecutemos mientras nosotros vivimos en esta vida. Y verdaderamente nosotros también sabemos que hay un Rambo. Todo el mundo sabe quién es Rambo. Este hombre había ido al militar en una de las fuerzas especiales y sabemos que en realidad él no escribió un libro, pero si él tomaba la decisión de escribir un libro, las palabras automáticamente se acumulaban en un lugar por causa de que le tenían miedo a él. Y verdaderamente él empezó su carrera en la película Star Wars, era la fuerza. En mi casa yo tenía la fuerza, el remote control del televisor, pero si parecía pollo, si sabía pollo, y si se sentía como un pollo, y Rambo decía que era un cerdo, pues era cerdo. ¿Por qué? Por temor que le tenían a él. Pero verdaderamente hay muchos héroes en todos lados. So, bueno, vamos a comenzar con esta serie, esta temporada de compañeros. Nosotros tenemos un tema común en cuanto a esta serie. Y en las próximas 6 semanas, 5 semanas, nosotros vamos a hablar de estas 5 mujeres o damas que se llaman María. Y acabamos de conocer una joven, una joven que se llama María. Estuvimos hablando de ella. La semana pasada, en el servicio de la Pascua, nosotros te presentamos el final de la historia de María Magdalena. Y hoy iremos a través del resto de la historia. Es muy bonito para nosotros descubrir todo lo que ellos tuvieron que pasar. Doloroso, horroroso. Y yo doy gracias que el Señor pues tuvo misericordia y estuvo con ellos todo el tiempo. Pero si nosotros nos vamos a la Escritura, vamos a ver, vamos a leer, vamos a reconocer, y me gustaría que aceptaran de que cada uno de nosotros tenemos un ministerio, tenemos una obra que hacer. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo de 1 al 3, Jesús comenzó de esta manera. Dice, poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús comenzó a ir de un lugar a otro, yendo y proclamando, anunciando las buenas nuevas
del reino de Dios. Sí, este fue el modelo del ministerio de Cristo Jesús. En el capítulo 4 de Lucas, Él se lanzó en este ministerio, en este modo, en este modelo que Él tenía de ministerio en la región de Galilea. Allí fue donde Él comenzó su ministerio. Si vamos a Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15, dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos, porque de la manera que él enseñaba era diferente. Él enseñaba con poder, él enseñaba con autoridad, él enseñaba con misericordia, con gracia. Él enseñaba de muchas maneras que atraía a la gente, y por causa de eso, las cosas que él hacía, las sanidades que él hacía, los milagros que él hacía, todas esas noticias se regaron por todos lados y se escuchaba, y la gente lo alababa por todas las cosas que él hacía. Si seguimos leyendo este versículo, para terminar el versículo 1, dice: con él iban los 12 discípulos. Versículo 2 dice: y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esto quiere decir que era un grupo de mujeres incluidas, pero no eran accesorios para el beneficio de Jesús. No era que él le había dicho a ellos: ok, ustedes se pueden unir, pero es solamente para trabajar, tienen que hacer esto, lo otro. No. Jesús invitó a estas mujeres como discípulas. Y cuando tú veas en la palabra discípulos en el Nuevo Testamento, tú tienes que entender que ellas estaban incluidas ahí en esos grupos, eran seguidoras, ellas observaban y ellas miraban y veían todo lo que estaba Jesús haciendo, a pesar de que tenía el grupito de sus discípulos que estaba entrenando. Sí, esto quiere decir que Jesús predicó en esa sinagoga donde María Magdalena vivía, y que de ella se fueron sacados 7 demonios. Esto quiere decir que a lo mejor para ese tiempo esto significaba que ella tenía algo físico o algo mental, porque estaba posesionada con estos demonios. Mas, sin embargo, el Señor, como su misericordia, vino y los removió de ella. Y desde ese momento en adelante, pues ella comenzó a seguir a Jesús. Pero desde el siglo VI comenzaron los comentarios de que esta mujer era la mujer inmoral, el cual Lucas habla en el capítulo 7. Pero en este texto esto no lo indica. No dice que ella es esta mujer inmoral. Pero a lo mejor, yo creo que lo que nosotros debemos de pensar es esto: que a lo mejor ella era una mujer con recursos financieros que experimentó una tremenda liberación bajo la mano poderosa de Cristo Jesús. Y por causa de eso, pues ella se dedicó a seguirlo. Desde ese momento en adelante, ella se dedicó a vivir una vida como discípula. Sí, el versículo 3 dice: Juana, no solamente María, sino Juana también está en este ambiente, que era mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Herodes Antipas era el tetrarca en Galilea. Herodes había dividido su reino con sus hijos. Y este Antipas tenía su capital en Tiberiades. Ahí era donde era la capital de su reino, que no era muy lejos de Magdalena. Y sabemos pues que Jesús predicó en ese lugar. Si nosotros vamos a Juan capítulo 4, versículo 46 al 54, dice: Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ese fue el primer milagro que él hizo. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera.
puedes irte, tu hijo vivo, tu hijo vive, dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Sí, muchos comentaristas y estudiantes que estudian la palabra afirman que este oficial es Chuza, el que manejaba el hogar del rey Herodes. Por lo tanto, Juana, la esposa, la madre del niño que fue sanado, había visto esa sanidad poderosa de que su hijo había sido sanado. Y ella tomó la decisión de seguir a Jesús desde ese momento en adelante. Y yo estoy seguro de que ella estaba agradecida. Ellos creyeron, no solamente este servidor que manejaba la casa de Herodes, pero también la esposa y todos los que pertenecían a la familia. Pero no solamente María Magdalena y Juana, sino que también Susana. Si seguimos leyendo el versículo, dice Susana y muchas otras de sus bienes personales contribuían al sostenido de ellos. ¿Al sostenido de quién? De Jesús y los discípulos. Todo el ministerio era apoyado por todas estas mujeres, mujeres que tenían medios financieros y usaron esos medios para proveer para el ministerio de Jesús. Y no era extraño para ese tiempo que las mujeres ayudaran o apoyaran a los rabinos, a los maestros. Y si nosotros vemos, todos nosotros apoyamos el reino, el evangelio, el ministerio, porque eso es lo que ha puesto el Señor en nuestros corazones, pero nosotros queremos decir que también hay otras personas que no están en el escenario, que no son tan importantes como nosotros podemos decir, que son los artistas principales, sino que ellos están detrás del escenario y ellos también hacen que ese ministerio siga hacia adelante. En Lucas capítulo 20, versículo 45 al 47 dice de esta manera. Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas, y que ocupan los primeros asientos en las sinagogas, y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas, y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. En realidad tú no quieres llegar ahí. Sí es bueno cuando el Señor ha puesto un plan de que tú hagas algo. Él te ha separado, te ha sacado aparte y te ha ungido y te ha seleccionado para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Pero también hay otras personas. Nosotros, Él dice que nos cuidemos cuando nosotros hemos sido seleccionados y vamos a apoyar o vamos a ser los artistas principales. Pues que nosotros no seamos como estos escribas y fariseos que solamente les gustaba la atención. Pero no conocían la ley, pero no la ponían por obra. Y lo que hacían era que ponían más pesos en las otras personas que lo que ellos mismos podían poner en ellos. Pero miren esto, no era extraño que las mujeres ayudaran a los rabinos, pero Jesús, aquí hay una diferencia entre a estas mujeres que ayudaban a los rabinos, a cómo Jesús las recibía. Jesús era el único que las recibía a ellas como discípulas. Jesús te está invitando a ti, me ha invitado a mí, para que nosotros seamos participantes de echarle el reino hacia adelante. No que nosotros seamos espectadores, solamente mirando de afuera. Jesús hizo los milagros, mas sin embargo, ellos trajeron lo que tenían en sus manos. Y sabemos que los discípulos, ninguno de ellos, excepto
A lo mejor uno o dos que podían porque tenían un buen trabajo, los demás eran pescadores o trabajadores comunes. So, en realidad, Él nos está diciendo que nosotros somos parte de la iglesia, parte del plan para echarle el reino hacia adelante. Lo que tú tengas en las manos, eso es lo que tú puedes proveer. María y un grupo de mujeres son mencionadas de que estaban en la crucifixión de Jesús. Era una escena horrorosa. Y encima de todo eso, ella en este momento fue diferente a lo que ellos esperaban. Ellos a lo mejor esperaban que Jesús iba a ser arrestado, que le iba a ser castigado, le iban a azotar, le iban a poner a la cárcel y eso era todo. Mas, sin embargo, ya sabemos qué fue lo que sucedió. Él tuvo que ser crucificado. Marcos capítulo 15, versículo 40 al 41 dice, habían unas mujeres mirando de lejos. Para que veas. Jesús muchas veces le decía a sus discípulos que observaran para que aprendieran y pudieran seguirlo. Las mujeres de seguro estaban observando, pero de una manera lejana, a las afueritas. Ellas no podían creer como los demás. Ellos estaban confundidos con las cosas que Jesús decía o con las cosas que Él explicaba, las parábolas que daba. Mas, sin embargo, por lo menos se quedaron ahí. Ellos estaban presentes, esperando a que todo se desenvolviera y ellos pudieran entender. Cuando tú eres un discípulo de Jesús y tú te entregas completamente a Él, tú no tienes que saber todo lo que está pasando. No. Pero podemos aprender del ejemplo de estas mujeres que a pesar de que no sabían, no entendían, pero ellas estuvieron ahí disponibles a ayudar. Si seguimos leyendo, dice, entre las que estaban, María Magdalena. Sí, había también mujeres mirando de lejos. Entre las que estaba, María Magdalena. Yo creo que ella fue mencionada primero porque ella fue la que fue testigo de todo lo que sucedió desde que lo arrestaron y lo empezaron a castigarlo hasta que lo enterraron. Si María, también había otra María que era la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían. Todas estas mujeres estaban unidas para echar y ayudar y apoyar al reino, al ministerio de Cristo Jesús. Lo seguían y le servían. Esto era una cosa que no era, servían un día aquí, regresaban 2 o 3 meses después, no, ellas siempre estuvieron ahí presentes. Eso, en realidad, el discipulado de ellas era ayudar en cualquier parte. Sí, esa era parte de su responsabilidad, pero detrás del escenario, donde no eran vistas, donde a lo mejor ellas de lejos estaban escuchando y viendo todo lo que hacían, mientras hacían sus tareas que ayudaba al ministerio de Jesús. En realidad, no podemos hacer una lista de los discípulos que eran tan fieles como estas mujeres lo eran. Pero si seguimos leyendo el versículo 41 que dice, y cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Eso no era solamente estas que hemos mencionado aquí, sino que habían muchas más. Si la semana pasada nosotros fuimos a través de la narrativa de la Pascua, el día de la resurrección, y como dice el Evangelio de Juan, que comienza con María Magdalena, pero vamos a ir a él, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 2, dice, el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan corrieron hacia la tumba, eso lo hablamos la semana pasada, y vieron la ropa de Jesús allí puesta en la tumba. ¿Y qué pasó? Ellos creyeron. ¿Y qué sucedió? Ellos regresaron, pero María todavía no había llegado, pero ellos salieron corriendo rápidamente. Yo no sé si María podía correr tan rápidamente, pero yo lo único que sé es que yo me imagino que ella caminó otra vez para la tumba a ver qué era lo que había sucedido. Y ella se encontraba al frente de la tumba. Si seguimos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 20, pero del 11 al 18, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco,
sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. ¿Qué pasa aquí? Ella quiere ministrar a Jesús, sirviéndole como lo ha hecho por los últimos 3 años en el ministerio de Jesús. Y en ese momento ella está de acuerdo con estar detrás del escenario. Yo sé que yo no soy una discípula principal, pero yo le he servido y yo quiero seguir sirviéndole. Sí, en este momento ella está de acuerdo con lo que el Señor había seleccionado para ella. A lo mejor ella se decía, esto es una simple tarea de asegurarme que Él sea enterrado de la manera apropiada. Y si nosotros vamos a llorar por Él, vamos a hacerlo de la manera correcta. Vamos a prepararlo de la manera correcta. Sí, esta es una marca de una verdadera discípula. Cuando nosotros venimos y nos entregamos al Señor, nosotros nos damos completamente. Siempre, siempre, siempre buscando lo que en realidad el Señor se merece por causa de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Nosotros somos discípulos de Él. Nosotros nos hemos entregado a Él. Tenemos que hacer las cosas correctas. Con ese mismo amor y con ese mismo deseo que María nos está enseñando. No solamente María Magdalena, pero todas las demás mujeres que habían seguido a Cristo Jesús en su ministerio. Sí, esta es una marca de una verdadera discípula. Yo te aconsejo o te motivo a que hagas lo mismo. Pregúntale al Señor o dile al Señor, Señor, permíteme seguirte. Déjame usar lo que tengo en mis manos para servir a tu propósito, porque el Señor, su Padre, lo envió con un propósito. Y es para salvarnos, no para juzgarnos, para que nosotros tengamos una vida eterna, para que nosotros podamos ser su iglesia, Él ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Estas mujeres estaban haciendo eso mismo, con todo lo que ellos tenían en sus manos. A lo mejor algunas eran financieras porque su familia le daban dinero para ella poder contribuir al ministerio. O a lo mejor ellas cosían, a lo mejor ellas hacían muchísimas otras obras, cocinaban y hacían, y de lo que ellas adquirían, entonces ellas lo invertían en el ministerio del Señor. Sí, ellas verdaderamente le decían al Señor, tú haces los milagros y nosotros vamos a aparecer y vamos a ayudar en todo lo que se necesite. Yo voy a unirme a esta obra de tuya, Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si seguimos leyendo en el versículo 14, dice de esta manera, al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto o el jardín, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Entonces, algo muy importante. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. En ese momento, una vez anterior, la había llamado por su nombre. Pero en este caso vuelve y la llama una vez más. María, ahí ella se dio cuenta, reconoció la voz, sus ojos fueron abiertos y ella vio al Mesías. En ese momento, ese fue el momento más impactante de María. En todo este servicio y en este momento es que ella se acuerda y reconoce que Jesús es su Señor y Salvador. Tenemos que aceptarlo. El Señor nos está llamando y nos está llamando por nuestro propio nombre. Tú no eres María, ese no es tu nombre. O a lo mejor es tu nombre, María. Pero yo solamente quiero dejarte saber que tú puedes tener este momento. Tú necesitas que Jesús pase a ser tu Señor y tu Salvador. Y también tendremos ese momento para ti, pero dentro de un momento. Si seguimos leyendo el versículo 17, dice de esta manera. Jesús le dijo,
suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y a Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y que Él les había dicho estas cosas. Queriendo decir que desde mucho antes Jesús le había dicho a sus discípulos, yo tengo que ir a Jerusalén. Y allá van a arrestarme. Y allá me van a maltratar. Y allá me van a matar, me van a crucificar. Pero no se preocupen porque yo voy a regresar. Yo voy a resucitar a los 3 días. En realidad, ¿por qué no pudo hacerlo a sus discípulos? Tenía que seleccionar a María. Pero María no era era discípula, pero de lejito, no principal como los 12. Yo te estoy diciendo a ti en este momento de que tú también puedes ser una María. Tú también puedes escuchar tu nombre, ser llamado. Que tú también puedes aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él puede encaminarte a esa misión que Él tiene para tu vida. Si María abrazó la esencia del discipulado, ella lo aceptó. Tan pronto Jesús hizo el milagro con ella, ella completamente se entregó y dijo, yo voy a servir a mi Salvador. Ella se presentó para encontrarse con Jesús, pero también obedecer todo lo que agradaba al Señor. Y Dios la escogió, no la más talentosa, no la discípula que más sacó demonios. Ella no fue la más famosa, no fue ninguna de esas personas que son bien conocidas. Dios la escogió para que fuera la primera persona que predicó las buenas noticias de Jesús. ¿A dónde ella predicó eso? Jesús le dijo, ve a mis hermanos y dile, yo voy al Padre. Y que yo le dije todas estas cosas anteriormente. Y quién sabe qué más le dijo que le dijera a ellos. Y por eso ellos se fueron a otro lugar a esperar el regreso por medio del Espíritu Santo. Y ellos se fueron. María fue la primera que llevó las buenas noticias de, tú me has visto verdaderamente a mí. Y tú me abrazaste. Pero yo te dije, todavía no he subido al Padre. Suéltame un chipito. Pero ve y dile a mis hermanos que yo voy al Padre. Eso mismo está diciendo Jesús a ti en este momento. La historia de María es simple e increíblemente poderosa. Es poderosa, pero tenemos que meditar en ella, tenemos que machacarla, como nosotros decimos, para sacarle lo que verdaderamente esta palabra quiere decir para nosotros. Porque esta prédica, este sermón de hoy, es para dejarte saber de que Dios está llamando tu nombre y quiere que tú vengas a Él. Si Él quiere transformar tu vida, pero también Él quiere transformar al mundo por medio de ti, usándote a ti y llevándote a los lugares que Él quiere llevarte. Comenzando con tu hogar, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tus hermanas, madres, padres, con todos los vecinos y todas las personas que tú te encuentras o Él ponga en tu vida. Ese es el mensaje, ese fue el propósito, esa fue la misión que Cristo Jesús vino a hacer. Yo te pido que tú tomes esto en consideración. Que hay personas detrás del escenario, no las principales, no los artistas principales, que pueden hacer grandes maravillas para que el reino de Dios siga echando hacia adelante. Si tú ya lo conoces, muy bien. Ahora, lo que tú tengas en tus manos, ponlo en las manos del Señor para echar este ministerio hacia adelante. Si tú no has conocido al Señor como tu Salvador, entonces tienes este momento para ti. Repite conmigo esta oración. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario, llevando mis pecados y enfermedades. Lo siento, me arrepiento. Perdóname. Te acepto como mi Salvador y ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad desde este momento en adelante. Lo que tengo en mis manos, lo pongo en tus manos para echarle el reino hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Y pues
Que pasen una semana llena de bendiciones y que la paz del Señor esté con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.